Amigos, pues bienvenidas y bienvenidos a todos los que puedan ver este webinar donde vamos a tocar un tema muy importante, sobre todo hoy en día que por lo menos en México, en Latinoamérica, hay todo un boom acerca de rituales de todo tipo, ¿verdad? Con todo esto que sale a la luz del New Age y los conocimientos holísticos y terapéuticos, se habla mucho acerca de todos los beneficios que los rituales tienen y que de hecho es real porque hay un efecto psicológico dentro de los buenos rituales, es decir, los rituales que se efectúan de una manera consciente y de una manera correcta, ¿verdad? Claro está que si tenemos beneficios a la hora de hacer buenos rituales, también tenemos efectos secundarios para cuando no se hacen rituales adecuadamente. De eso se trata este webinar, así que yo te invito a que lo veas completito porque además esto es una pequeña introducción de un curso más completo que nosotros impartimos dentro de nuestras órdenes de neodruidismo. eh, Brindamos herramientas para los servidores espirituales que se van formando con nosotros y que necesitan conocer las bases súper importantes de la guianza espiritual. Y este es uno de los temas importantes que nos toca tratar con nuestros alumnos avanzados. Así que, bien, vamos a ver cómo puede servirte esta información, sobre todo si tú eres de las personas que les gusta mucho irse a meter a rituales, ¿verdad? Estamos en el tiempo de los rituales y algo que a lo largo de este tiempo se ha venido observando, pues es que en la mente y en el cuerpo influyen ciertos rituales, ¿verdad? Y se ha hablado mucho acerca de estos beneficios porque se menciona sobre cómo nos ayudan con los padecimientos nerviosos, cómo nos influyen a promover una mejor relajación, con el estrés, etcétera. Y además tenemos hoy todo tipo de rituales, porque no nada más están los rituales de tipo espiritual, sino que también están los rituales que se utilizan frecuentemente en terapias holísticas, ¿verdad? Así que vamos a entender de qué va esto de los rituales y cómo es que influyen, cómo está conectado nuestro sistema nervioso a todo lo que son tanto los beneficios como los efectos secundarios, que es el título que le damos a este webinar. Bueno, primeramente y algo muy básico, pues es que tenemos nuestro sistema nervioso autónomo, el cual controla funciones corporales automáticas y tiene principalmente dos partes, que es el sistema simpático y el parasimpático. Y pues estos sistemas regulan actividades como la frecuencia cardíaca, la respiración, están influenciados por emociones y hormonas, pero fuera del control voluntario directo, ¿verdad? Tenemos el cerebro, que es el centro de control que regula las funciones mentales y físicas del cuerpo. Y tenemos el sistema mental también, que involucra procesos cognitivos y emocionales que afectan la percepción y la experiencia subjetiva durante los rituales. Además, el sistema endocrino que produce y libera hormonas que afectan el estado de ánimo y el comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora que nosotros estamos efectuando un ritual debe de tener un objetivo, ¿verdad? Que muchas veces está destinado a un proceso de sanación, llámese un proceso de sanación mental o llámese un proceso de sanación espiritual. Sin embargo, aun cuando se trate de un proceso espiritual, no podemos dejar de fuera el hecho de que nuestra mente es la encargada de filtrar toda la información que nosotros experimentamos. Entonces vamos a ver que normalmente los rituales tienen un efecto, ya sea positivo o no tan positivo, siempre y cuando conectemos con las emociones, ¿verdad? Debe de estar implícito el grado emocional para que verdaderamente tengamos un efecto también. Así que
a la hora de involucrar estos procesos mentales, pues inevitablemente vamos a estar en contacto con nuestros mecanismos, ¿verdad? Vamos a estar en contacto con nuestros sistemas también. Así que vemos, por ejemplo, que todo tipo de rituales, ya sea rituales en donde ocupamos instrumentos, ya sea rituales donde estamos en el bosque, de hecho, ya se han hecho investigaciones acerca de cómo los rituales que se hacen en la naturaleza tienen un impacto emocional, energético, espiritual, por supuesto, ¿verdad? Y esto cada vez se ha ido documentando más, que eso es lo más interesante. Además de que los rituales utilizan una gran cantidad de estímulos sensoriales, ¿sí? Y hay que recordar que nuestros sentidos son precisamente la entrada a diferentes experiencias, el sonido, la parte del tacto también, los sabores, lo visual, por supuesto. Somos seres increíblemente sensoriales y por supuesto que esto pues está muy presente y está muy latente también, ¿ok? En esta parte de los rituales. Además, incluso algo tan sencillo como por ejemplo un ritual oracular, un ritual en donde se involucran festejos, ahora que pues desafortunadamente se van poniendo de moda también rituales como es, por ejemplo, que si los cumpleaños, que si esto, que si el otro, o sea, cada vez va tomando más importancia el ritual, pero desafortunadamente no se hace desde la experiencia y la preparación y el conocimiento de cómo funciona la mente y cómo funciona el cuerpo. Entonces, partiendo de ahí, incluso un ritual tan sencillo en donde estamos conectando con la energía de la diosa, donde estamos conectando con la energía del tarot, estamos conectando con energías de diferentes tipos, pues ¿qué pasa? Que viene un impacto emocional también. Así que bueno, pues tenemos que el sistema nervioso simpático, por ejemplo, está activado durante situaciones estresantes, liberando adrenalina para preparar el cuerpo, ya sea para luchar o para huir. Esto se debe a la compleja red de nervios que conecta el cerebro con órganos como el corazón, los pulmones y la piel. La activación del sistema simpático causa varios efectos en el cuerpo. Por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca, la fuerza de los latidos del corazón, la producción de sangre, eleva la presión arterial, cambia el flujo sanguíneo enviándolo principalmente a los músculos, reduciéndolos en los órganos abdominales y la piel, dilata los bronquiolos para facilitar la respiración, dilata las pupilas, enfría la piel, hace que el vello se erice, activa las glándulas sudoríparas y puede causar incontinencia al apretar los esfínteres de la vejiga y el intestino. Muy probablemente a lo mejor recordarás, si eres de las personas que le gusta estarse involucrando constantemente en rituales, a lo mejor de repente te ha tocado alguna experiencia en la cual precisamente nuestro sistema nervioso simpático se activa, ¿verdad? O llegamos a tener ciertas sensaciones. Y bueno, pues todo lo que tiene que ver precisamente con conectar, con esta parte de sentir y esta parte de honrar, venerar, todo esto es muy valioso y además es muy necesario, pero se necesita de alguna manera saber a conciencia cómo está el tema, ¿sí? Para precisamente evitar los efectos secundarios que pues nadie habla de ellos, pero pues están presentes, ¿no? Por ejemplo, aquí es muy importante darnos cuenta de que algo interesante a mencionar es esta parte de que cuáles son nuestras creencias a la hora de involucrarnos en rituales, porque mucha gente se involucra en rituales sin tomar en cuenta que las creencias que nosotros tenemos influyen fuertemente, ¿no? A mí a lo largo de muchos años me ha tocado todo tipo de experiencias en donde inclusive personas que tienen creencias fuertemente cristianas, cuando se exponen a algún ritual, por muy sencillo que sea, que tenga que ver con esta parte
de rituales holísticos o rituales místicos o esotéricos, pues se pueden generar emociones que no son tan positivas como el miedo, por ejemplo, ¿sí? Aunque útil en situaciones de emergencia, la activación repetida del sistema simpático por emociones sin acción física asociada puede ser perjudicial para el cuerpo. Los medicamentos beta bloqueantes son utilizados para bloquear la acción del sistema nervioso simpático que está relacionado con la respuesta del miedo. Esto ayuda a proteger el corazón y los vasos sanguíneos de la sobreestimulación, reducir la presión arterial alta y disminuir los efectos de la ansiedad. Por otro lado, el sistema parasimpático que se origina en el cerebro medio tiene dos secciones. Una de ellas controla los nervios craneales del ojo, la cara y la cabeza, así como el nervio vago que afecta los pulmones, el estómago, los intestinos y el corazón. La otra sección va desde la médula espinal hasta los órganos pélvicos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos rituales en solitario, que eso también ha sido una práctica que se ha promovido bastante, si nosotros tenemos ciertas sensaciones o tenemos ciertos desencadenantes para los cuales nosotros no estamos preparados y no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, podemos fácilmente malinterpretar y caer en la superstición. Ujú. Muchas veces las supersticiones desencadenan también lapsos de ansiedad porque pueden producir, ante este desconocimiento, pueden producir temor, pueden producir ciertos miedos, se pueden activar ciertos miedos inconscientemente y por supuesto esto puede desencadenar lapsos de ansiedad, ¿sí? Tan solo les puedo decir que en una ocasión, um, yo estoy hablando desde hace muchos años y eso ya fue una experiencia tipo personal. Cuando yo comencé, les estoy hablando hace más de 20 años, cuando yo comencé con mi camino y obviamente yo conocía gente y pues siempre hay gente que te dice que sabe, pero pues ya cuando empiezas a probar, pues te das cuenta que en realidad a lo mejor no saben o a lo mejor yo no conozco ciertas situaciones de mi vida que pueden desencadenar miedos, ¿no? O pueden desencadenar ciertas cosas, ¿no? Un ritual muy sencillo, por ejemplo, una limpia energética en donde cual utilizar un fuego, despertó en mí un temor inconsciente por un antepasado que tengo que murió en una hoguera. Entonces, en esos momentos yo no conocía esa información y por supuesto yo no sabía por qué me había desencadenado una crisis de ansiedad severa el fuego, ¿verdad? Y sin embargo, pues es un ritual, ¿verdad? Y cualquiera podría decir que una limpia, pues es un ritual muy saludable y es un ritual muy inofensivo. En realidad lo es. Pero ¿qué pasa? Que si una persona no tiene suficiente conocimiento de varias disciplinas y de varios temas, no sabemos una reacción que le puede ocasionar un ritual tan sencillo como este a una persona y cómo abordamos entonces una crisis de ansiedad, cómo abordamos una situación de estrés, ¿verdad? Que no esperamos porque nosotros al hacer un ritual estamos esperando que suceda algo benéfico, pero en realidad sucede algo que no esperábamos. Entonces, aquí nos enfrentamos al gran desconocimiento de lo que sucede en el cuerpo cuando una persona se somete a un ritual, que en la mayoría de los casos probablemente la experiencia es positiva, pero no por eso debemos de caer en esta parte de la irresponsabilidad, porque no todas las personas son iguales, ni todas las mentes son iguales, y no todas las historias de las personas son iguales también. Aquí, por ejemplo, también vemos que la acción del sistema nervioso parasimpático es opuesta a la del simpático. Contrae las pupilas, estimula la saliva, ralentiza el corazón, contrae los bronquiolos. Además, suaviza la actividad del estómago e intestinos y controla la contracción del recto y la vejiga. Aunque está involucrado en la actividad sexual, el orgasmo y la eyaculación son resultados de la actividad simpática. No es tampoco raro y son cosas que me han pasado en tantos años de experiencia de personas que cuando están haciendo
una especie de ritual que a lo mejor ni siquiera tiene que ver nada con la sexualidad, un ritual con la energía femenina, un ritual con la diosa, de repente tienen una estimulación sexual, ¿verdad? Y esto es increíble porque nos damos cuenta cómo nuestro cuerpo y cómo nuestros sistemas responden a una fuerte estimulación que son los rituales. El sistema nervioso autónomo siendo sensible a la emoción, por eso recalco mucho esta parte porque estamos hablando de un tema muy importante que son las emociones y resistente a la razón, es influenciado fácilmente por estímulos externos como la actividad psíquica, estados alterados de conciencia, proyección astral, hipnosis, rituales y prácticas pseudopsicológicas. El cerebro humano se divide en tres partes principales: el romboencéfalo, el mesencéfalo y el proencéfalo o cerebro. El mesencéfalo es una pequeña parte que conecta el romboencéfalo y el prosencéfalo, la corteza motora y sensorial de cada hemisferio que controla diferentes áreas del cuerpo, con la corteza izquierda manejando la mitad derecha del cuerpo y viceversa. Algunos músculos importantes como los de la respiración están controlados bilateralmente. La corteza motora estimula movimientos coordinados, mientras que la sensorial accede, juzga y compara estímulos sensoriales coordinándose con la memoria. Existe una conexión entre la memoria, los sueños y el sistema límbico, que gobierna actividades básicas como la autoconservación, la reproducción, las emociones como el miedo y la rabia. Entonces, algo que nosotros vemos tan sencillo incluso como una actividad grupal, algo que vemos tan sencillo como una respiración grupal, algo que vemos tan sencillo como un ejercicio de conexión que puede ser individual o grupal, va a estimular nuestra memoria, va a estimular símbolos, ¿verdad? Va a estimular sueños que están relacionados con los símbolos, ¿verdad? Y va a activar ciertas reacciones. Y eso no lo podemos controlar a menos que tengamos toda la vida de haber trabajado en nosotros, de conocer nuestra propia historia, de conocer la historia de nuestros antepasados, de saber qué información es la que puede tener grabada nuestra epigenética. Entonces, a menos, ¿verdad?, que nosotros sepamos todo eso, podríamos entonces tomar control y tomar dominio de cualquier emoción o de cualquier sensación que en esos momentos en que yo estoy experimentando un ritual, lo estoy, de alguna manera estoy despertando esta información. Entonces, no estamos tocando aquí todavía temas que tengan que ver incluso con estimulantes de tipo alucinógenos, ¿verdad? Porque desgraciadamente eso es ahora algo que es bastante común dentro de los rituales que se utilizan en Latinoamérica y en México, ¿verdad? Hay países en los cuales, por ejemplo, no está permitido, como en España, no está permitido que se realicen rituales donde se están involucrando este tipo de brebajes o este tipo de medicina que le llaman, ¿verdad? ¿Y por qué lo prohíben países de primer mundo? Porque estamos yendo todavía más allá de esto que estamos explicando. O sea, esto lo estoy explicando de una manera en la cual todavía nuestra mente pone ciertos límites, ¿verdad? Y que de alguna forma hay un poco de protección, que claro, no, no exime el hecho de que se pueda desencadenar una crisis de ansiedad, una crisis de pánico, no exime que podamos tener ciertas sensaciones. Pero ahora imagínense los rituales en los cuales además rompemos las barreras naturales que la mente tiene, que es precisamente con estos estimulantes alucinógenos. No estamos todavía llegando hasta esa parte. Los nervios sensoriales detectan condiciones físicas como el dolor, el tacto, el calor, el frío, mientras que los nervios motores ordenan al cuerpo reaccionar adecuadamente,
como sudar cuando hace calor o temblar cuando hace frío. Los cambios en los nervios motores pueden causar trastornos en el sistema nervioso. El sistema mental controla la personalidad, el comportamiento, los sentimientos, pudiendo afectar al cuerpo humano y causar enfermedades psicosomáticas. El sistema endocrino está formado por varias glándulas como la hipófisis, las suprarrenales, la tiroides, entre otras, que producen hormonas. Estas hormonas regulan procesos químicos en el cuerpo y son secretadas en la sangre. La hipófisis, conocida como la glándula maestra, controla otras glándulas, órganos mediante la producción de hormonas que afectan a la circulación, el corazón, los riñones y otros sistemas del cuerpo. Las glándulas suprarrenales, ubicadas encima de cada riñón, tienen una médula central que produce adrenalina y una corteza que fabrica hormonas que regulan el metabolismo de la sal y los carbohidratos. La glándula tiroides, situada en la base del cuello, produce hormonas que afectan a la actividad general de todas las células del cuerpo, actuando como un termostato químico. Las glándulas paratiroides, ubicadas detrás de la glándula tiroidea, produce la parahormona que regula los niveles de calcio y fósforo en la sangre y en los huesos. En el páncreas, los islotes de Langerhans producen insulina, que controla el metabolismo del azúcar en el cuerpo y regula los niveles de azúcar en la sangre. Los ovarios en las mujeres y los testículos en los hombres son glándulas endócrinas que producen hormonas para controlar el desarrollo sexual y la reproducción. Además, el timo y la glándula pineal también son glándulas endocrinas sin conductos. Todo esto, la idea de que ustedes lo sepan es que vean que todo nuestro cuerpo está conectado y que todos los estímulos que produce un ritual van a estar de alguna manera también estimulando todos nuestros sistemas y todas nuestras conexiones. El timo, por ejemplo, dice que aunque se asemeja a una glándula sin conductos, no produce hormonas como las demás glándulas endócrinas. Su función principal se desarrolla durante la vida fetal y la infancia temprana. Ojo, recuerdos, memorias, en rituales, por ejemplo, en donde nos inducen a que estamos en el útero. Ajá. Donde procesan los linfocitos, les proporcionan la capacidad de distinguir entre células y proteínas propias y extrañas. Los linfocitos procesados, llamados linfocitos T, circulan por el sistema linfático y se instalan en los ganglios linfáticos para alterar el sistema inmunitario contra invasores extraños. Algunos de estos linfocitos también pueden actuar como células asesinas. En términos metafísicos, su función podría interpretarse como la de establecer un plan o patrón kármico para la salud futura del individuo y una vez cumplida su tarea, el timo se vuelve inactivo. ¿Qué podemos rescatar de esta parte y que también es importante mencionar? Hay testimonios y por lo menos sí nos han llegado de cerca testimonios de personas que asistieron a un ritual de sanación. Posterior a eso, vino una debilitación de su sistema inmunológico, causándoles la muerte. Además de que aparentemente no hubo una explicación de qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Simplemente una debilitación del sistema inmunológico que fue deteriorando la salud de la persona sin encontrar una causa aparente y que terminó en el desenlace de la muerte del individuo. Probablemente a ustedes les parezca muy drástico esto, pero estos son testimonios reales de personas cercanas que nos han contado sus experiencias con amistades, con familiares, ellos mismos también, que han vivido ciertas situaciones y que todo esto, a final de cuentas, no nos deja otra cosa más que tenemos que reflexionar sobre que los rituales, no porque parezcan sencillos y no porque parezcan inofensivos, lo son. Hay todo un proceso psicológico que está sucediendo dentro de nosotros y que además está conectado a nuestras glándulas y que además está conectado a nuestros órganos y que además está conectado a nuestros sistemas, ¿verdad?
y que muchas veces no sabemos qué repercusiones puede tener. Y solamente una persona que tenga la suficiente preparación y experiencia en este tipo de casos y además que conozca la constitución del ser humano, no solamente hablando en temas energéticos, sino también en temas físicos y psicológicos, ¿verdad? Podría en todo caso abordar los casos particulares que se desencadenen respectivamente con los individuos que se someten a rituales. Por ejemplo, tenemos los rituales estacionales que, sobre todo en nuestro rubro, que es el druidismo, la Wicca, son bastante comunes y bastante naturales. Aquí, por ejemplo, se involucra la glándula pineal, el que es una estructura pequeña en el cerebro que antes se creía que no tenía una función clara en los humanos, aunque en otras especies se sabe que produce melatonina. Sin embargo, investigaciones recientes la han vinculado con la respuesta del cuerpo a la luz y los cambios estacionales. Se cree, por ejemplo, que la depresión estacional y el pigmento melatonina está relacionado con esta glándula. Esto sugiere que antiguos rituales estacionales podrían haber estado diseñados para influir en esta glándula y ajustar el cuerpo a los cambios de la estación. Aquí, por supuesto, para nosotros que estudiamos muy de cerca y muy de lleno lo que es la rueda del año celta, bueno, pues obviamente sabemos lo que estamos haciendo y sabemos el impacto positivo que puede tener la naturaleza y cada una de las cosas que se van haciendo en los rituales, la forma en cómo te empoderas, la forma en cómo te alineas, también todo esto, sin duda, es parte de un conocimiento no de una persona que se tomó un curso de Wicca, no de una persona que tiene apenas un año o dos de que se involucra estos temas, ni que se ha leído un par de libros. Esto viene a través de toda una preparación energética, psicológica, teórica, práctica, etcétera. Tenemos, por supuesto, el sistema de chakras, que eso no puede faltar porque es parte de lo que se involucra a la hora de hacer rituales. Y bueno, sabemos que son vórtices o campos de energía que conectan las frecuencias sutiles con el cuerpo físico. Se cree que hay 7 chakras principales, aunque sabemos que hay más, y que se alinean con diferentes partes del cuerpo y glándulas endócrinas. Cuando el flujo de energía entre los chakras se desequilibra, las glándulas endócrinas asociadas pueden también verse afectadas, lo que puede manifestarse, por supuesto, en síntomas físicos. Los chakras son importantes en varias tradiciones orientales y se cree que el equilibrio de estos puntos energéticos es crucial para la salud y el bienestar en general. Yo me acuerdo mucho, y haciendo un paréntesis también con esto, esta también fue una experiencia que a mí me pasó, porque obviamente cuando tú estás comenzando en todo esto, pues no sabes con quién ir, no sabes tampoco muchas cosas, hay demasiada ignorancia alrededor de todos estos temas y así de sencillo se los puedo decir. Yo tuve un desajuste hormonal, precisamente mis primeros chakras se vieron involucrados por tan solo asistir a un lugar en el cual me leyeron las cartas. Ni siquiera era el tarot, eran las cartas. Entonces, para mí eso fue muy sorprendente porque pues yo estaba muy jovencita y yo no sufría ningún tipo de desajustes hormonales de ningún tipo. Y para mí fue sorprendente el hecho de que solamente que estuve ahí, en ese lugar, estuve sentada, pasé a la consulta, me atendieron, salí. Cuando yo llegué a casa, yo ya estaba presentando un desajuste hormonal. Entonces, todo esto yo se los platico porque son vivencias y porque es real, porque no es algo ficticio, ¿no? Y seguramente habrá muchas personas que cuando estén viendo este video y tengan algunos testimonios, pues seguramente se acordarán de ciertas cosas que a lo mejor ni siquiera lo asociaron, pero que se vivió y que esta información puede ayudarles a detectar también. Entonces, las asignaciones de los chakras a las glándulas endocrinas varían según las diferentes opiniones y tradiciones. Algunas autoridades relacionan el chakra Sahasrara
con la glándula pineal y el acna con la glándula pituitaria, mientras que hay diferencias en la relación entre los órganos reproductores y los chakras Svadhisthana y Muladhara. Por ejemplo, el chakra Manipura a menudo se asocia con las glándulas suprarrenales debido a la adrenalina, pero también se relaciona con el páncreas, productor de insulina, ¿sí? Ahora, tampoco estamos mencionando que personas que ya tienen un padecimiento, ¿no? Un ejemplo, diabetes, que se someten a un ritual bien hecho, ¿ok? Puede haber un beneficio, pero si se someten a rituales que están mal hechos, va a haber algo que va a complicar también su salud. Entonces, eso es lo importante de saber lo que estamos haciendo cuando nos vamos a involucrar con cualquier persona a rituales. Por ejemplo, aquí tenemos una tablita muy sencilla donde vemos los principales chakras, vemos la principal ubicación, vemos sus glándulas asociadas, pero también vemos qué rituales estimulan, por ejemplo, esos chakras. En el caso del chakra raíz, fíjense cuáles son las glándulas que se asocian, bueno, que se van a estimular dentro del ritual y qué tipo de rituales los pueden estimular. Rituales tan sencillos como caminar sobre la tierra, hacer conexión también, desde que estamos sentados en un pasto, ¿verdad? Ahí ya estamos de alguna manera impactando energéticamente y psicológicamente. Ejercicios, por ejemplo, de respiración profunda o movimientos físicos, muchos como los que se hacen en yoga también. Yoga que curiosamente pues ya ahorita vemos que se convirtió en una disciplina muy, muy extendida y solicitada, pero ojo, mucha gente no está certificada en yoga y está dando clases de yoga, por ejemplo. Mucha gente solamente agarró videos de YouTube y no sabe ni siquiera lo que está haciendo y están dando clases en las casas de las culturas, en los DIFs, están dando clases de yoga y nosotros con toda la inocencia del mundo vamos y no sabemos ni qué estamos haciendo, ¿verdad? Esa es como que la conciencia que yo quiero crear con este video, de que no porque hoy en día ya tengamos este boom en donde ya en cada esquina incluso encuentras a alguien que está haciendo algo en relación a los rituales, tú simplemente te confíes. Y al final de este video voy a dar algunas recomendaciones también. Tú como consumidor, ¿verdad? Y tú que quieres experimentar todo esto de los rituales y la sanación, ¿qué te puedo recomendar en base a mi experiencia para que te cuides y para que de alguna manera también seas muy responsable en la forma en cómo te acercas a estos conocimientos? Tenemos rituales de danza, tenemos rituales de movimientos corporales, rituales que involucran pintura, escultura, prácticas de fortalecimiento personal, afirmaciones de poder también, técnicas de gratitud, prácticas para el amor propio, muchos de toque psicológico, muchos de toque también emocional. El canto, por ejemplo, ahora que se está dando mucho el canto chamánico, afirmaciones vocales, técnicas psicomágicas, desarrollos psicomágicos de intuición, mindfulness, contemplación, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, aquí estamos mencionando algunos de los más comunes y de los más sencillos para que se den cuenta cómo estimulan nuestra energía, pero también estimulan nuestro cuerpo y también estimulan nuestra mente. Una muy importante es la Kundalini, que esa es otra de las cuales se estimula muchas veces de forma indebida. La Kundalini, también conocida como el fuego de la serpiente, es una fuerza en espiral que se cree que reside en la base de la columna vertebral, en el chakra, bueno, sobre todo en los chakras inferiores, en el chakra base. Se dice que permanece latente hasta que es despertada por la evolución espiritual, momento en el que asciende a lo largo de la columna vertebral, activando cada uno de los chakras a su paso. Se cree que los canales de energía masculina y femenina
Ida y Pingala se entrelazan alrededor de la columna vertebral y que cualquier intento de activar los chakras de manera no natural puede perturbar el equilibrio de estas energías. El despertar de cada chakra se asocia con cambios sutiles en la personalidad y en la percepción, pero si este desarrollo no se equilibra adecuadamente, pueden surgir problemas somáticos y psicológicos. Y aquí, por supuesto, nos lo mencionan de una manera muy sutil, pero hay todo tipo de trastornos psicológicos graves que se pueden desencadenar por estimular la energía de la Kundalini sin llevar un proceso de evolución espiritual, ¿verdad? Caminos lentos pero seguros y no atajos rápidos pero peligrosos. Algunas corrientes de pensamiento ven el ascenso de la Kundalini como un nivel de conciencia que puede ser alcanzado y controlado mediante prácticas como la meditación y el yoga, mientras que otras lo consideran como parte del crecimiento y la evolución espiritual de cada individuo. En mi experiencia en la curación, he notado una conexión estrecha entre los chakras, la salud general y el estado mental, que por supuesto es una congruencia que debe de existir, ¿sí? Algo que se debe de palpar. Por ejemplo, las personas con problemas sexuales o relacionados con los órganos reproductores tienden a tener bloqueos en los chakras inferiores, aunque es debatible si el bloqueo causa la frustración mental o viceversa. Creo que la actitud mental puede influir también en el bloqueo. Cualquier cambio en las rutinas diarias puede afectar el sistema nervioso endocrino o autónomo. Por ejemplo, vamos a considerar el siguiente caso. Imagina que eres una madre joven que recoge a su hijo de 7 años en la escuela. Un día, al acercarte al colegio, ves una multitud de camiones de bomberos y humo saliendo del edificio. Corres hacia allí con el corazón acelerado por la adrenalina. ¿Dónde está tu hijo? ¿Está a salvo? El miedo te hace sudar mientras tratas de averiguar lo que ha ocurrido. Cuando finalmente te informan de que todos los niños están a salvo, sientes un alivio inmenso, pero tu cuerpo aún está en estado de shock. Aunque tú no lo notes, aunque tú creas que está todo bien. Es como si tu química interna estuviera desequilibrada y aunque tu hijo esté a salvo, tu cuerpo necesita tiempo para recuperarse. Este estado, conocido como shock, puede manifestarse inmediatamente después del incidente o de manera retardada, cuando la adrenalina se desvanece y te sientes enferma o descolorida. Es importante tratar este shock para ayudar al cuerpo a volver a su equilibrio químico y normal. ¿Qué quiere decir también esto? Que incluso las personas que llegan a tener una experiencia intensa en algún ritual, alguna memoria que se despierta, algún recuerdo que se mueve, alguna situación, por ejemplo, todos los rituales que se manejan en constelaciones, en transgeneracional, que por lo regular las descodificaciones son bastante fuertes. Debemos de saber qué recomendar a las personas, ya sean nuestros pacientes o ya sean nuestros alumnos o ya sean las personas que están viniendo a consultarnos. Nosotros tenemos que tener conocimiento de qué es lo que está pasando y debemos de tener también herramientas que nos permitan ayudar a las personas con los shocks que muchas veces se destapan a partir de todo tipo de movimientos. Incluso, por ejemplo, este tipo de rituales en los cuales se trabaja mucho el útero, se trabaja también la parte de la feminidad y este tipo de cosas pueden despertar memorias de abuso sexual en la niñez, pueden despertar memorias en las cuales hay bloqueos, no nos acordábamos y todo esto, ¿cómo se va a manejar? Ese es el punto que muchas veces la gente no está preparada para este tipo de cosas. Ante situaciones aterradoras, el sistema nervioso autónomo puede reaccionar de manera intensa, llevando a la pérdida temporal del control de las funciones corporales. Por ejemplo, se ha observado que algunas mujeres que enfrentan una violación experimentan una reacción endocrina tan fuerte que inician la menstruación de inmediato.
demostrando la conexión entre la respuesta mental inicial y la reacción física. Sin embargo, las respuestas emocionales varían entre las personas. Según el neurofisiólogo Dr. Peter Nathan, las reacciones pueden manifestarse de diferentes maneras. Algunos experimentan cambios en la actividad de los nervios parasimpáticos del estómago e intestinos, mientras que otros pueden sufrir dolores de cabeza, migrañas, dolores musculares o dolores en el pecho. Algunos individuos no expresan físicamente sus emociones o estrés psicológico, enfrentándolos en el mundo exterior a través de situaciones emocionales, conflictos interpersonales o accidentes. Además, los choques psicológicos pueden afectar el equilibrio endocrino del cuerpo y algunos trastornos pueden ser resultado del uso desequilibrado o patológico del sistema nervioso autónomo. Cosas que suceden dentro de nosotros y que probablemente no las hemos asociado a la participación activa de diferentes tipos de rituales. Y que sería muy bueno tratar de recordar si mientras estuve haciendo un ritual tuve dolor de cabeza, tuve dolor muscular, si después de incluso hacer un ritual, no en ese momento, sino después, a los días, yo tuve que me descompuse del estómago, yo tuve algún tipo de migraña, yo tuve algún tipo de dolor en el pecho, yo tuve algún tipo de manifestación y que no lo asocié. Entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta de lo importante que es saber qué estamos haciendo. Ahora, a veces esto puede ser parte del proceso de sanación, que muchas veces, como en el Reiki se dice, es que estamos en una etapa curativa. Está bien, pero nosotros necesitamos brindar también apoyo y asistencia a las personas que están experimentando todo esto, sobre todo si la solicitan, sobre todo si no entienden qué es lo que está pasando. Eso es a lo que vamos, en el cual hacer un ritual no solamente es quemar el papelito, o no solamente es hacer una cartita, o no solamente es hacer ciertas cosas, sino que de alguna manera es tener un seguimiento y de alguna forma estar muy conscientes de qué es lo que está pasando y qué es lo que está vivenciando la persona en cuestión. Todo esto está estrechamente relacionado con los ritos, porque ciertos rituales pueden desencadenar respuestas físicas y emocionales intensas en el cuerpo humano. Por ejemplo, los ritos que generan una acumulación de adrenalina pueden ser peligrosos, ya que la participación regular en ellos puede provocar síntomas de estrés grave que, si no se tratan adecuadamente, pueden llevar a un colapso mental o físico. Por ejemplo, hay algunos rituales de iniciación que son extremos, rituales en donde se involucran saunas, vapor o baños de agua fría, ceremonias en donde se busca entrar en un éxtasis o en trance también, y que muchas veces este tipo de rituales llevan implícito eh, sustancias alucinógenas, ¿verdad? La respiración excesiva, que a menudo acompaña a los arrebatos histéricos o se induce deliberadamente en prácticas como el renacimiento, pueden provocar alcalosis, disminuyendo los niveles de calcio en la sangre y desencadenando espasmos musculares y mareos. Algunos rituales pueden usar la respiración excesiva como parte de la práctica, mientras que en otros casos pueden ser una respuesta individual a un estado alterado de conciencia que surge durante la perturbación fisiológica inducida por la respiración excesiva. Este efecto puede ser similar al experimentado con ciertas drogas alucinógenas o inhalantes, como el pegamento o el gas de la risa. La participación, o bueno, los participantes en un rito pueden verse expuestos a situaciones que su mente no puede anticipar o a frecuencias psíquicas que su cuerpo no tolera. Estos eventos pueden desencadenar cambios en el sistema nervioso endocrino o autónomo, dependiendo de la naturaleza de las energías invocadas. Aunque los efectos pueden no ser inmediatos y los participantes pueden sentirse animados y felices durante el momento, pueden experimentar un choque retardado más tarde, una vez que regresen a casa. Este fenómeno se observó en un ritual egipcio
Y en el caso de una joven que después de asistir a una ceremonia psíquica fue encontrada desorientada en Earls Court y llevada a un grupo de curación por la policía local. La exposición a energías que no están en sintonía, que esto es otra cosa, ¿eh? Aquí ya estamos entrando a otro tema. La exposición de energías que no están en sintonía con las nuestras, con nuestra propia resonancia personal, puede provocar una variedad de efectos secundarios psicológicos. Por eso en tiempos antiguos existían ritos públicos abiertos a todos y los ritos internos reservados para iniciados o aquellos acostumbrados a frecuencias más elevadas. Esto forma parte del camino espiritual. Entonces vamos a ver que incluso asistir a un ritual, que nos pueden decir cualquier ritual, por muy inocente que parezca, cualquier ceremonia que nos estén invitando a asistir, no es sinónimo de que todo va a estar bien y no es sinónimo de que yo esté en vibración con las frecuencias energéticas que se están manejando en ese lugar. Porque incluso si yo llevo una energía o una frecuencia más baja de la que se está generando en ese lugar, ¿qué es lo que va a pasar? Me puede generar un desequilibrio, ¿verdad? De diferentes tipos o viceversa. Si yo tengo una frecuencia más alta y voy y me meto a una frecuencia más baja, va a venir un desequilibrio. ¿Mm? El tipo de respuesta del sistema nervioso durante un rito dependerá de sus cualidades. Los rituales frenéticos activan respuestas simpáticas, mientras que las prácticas calmadas y disciplinadas activan respuestas parasimpáticas, como la reducción de la frecuencia cardíaca, la disminución de la presión arterial, la reducción de la frecuencia respiratoria, control de la respuesta de estrés, etc. El estado de frenesí extático puede disminuir la sensibilidad al dolor temporalmente e incluso provocar pérdida de sensación física o inconsciencia si afectan a los nervios motores. Los rituales a menudo involucran fenómenos como caminar sobre brasas, perforar la carne con pinchos y otros tipos de abusos físicos que se realizan típicamente durante un estado de trance. Las personas afectadas suelen no recordar estos procedimientos al día siguiente. La insensibilidad al dolor puede ser causada por la secreción de endorfinas en el sistema nervioso, similares a la morfina, que bloquean los receptores del dolor. Sin embargo, este efecto suele ser temporal y se activa en situaciones de emergencia o crisis, como en el campo de batalla o en situaciones de rescate. Estos son solo algunos ejemplos de los efectos físicos de los rituales a nivel mental, y hay muchos más, algunos beneficiosos y otros no tanto. Y vamos a ver que incluso hay, y esto sí es en México, hay algunos rituales, por ejemplo, iniciáticos, en donde involucran el que se tatúen algún símbolo, por ejemplo, durante el proceso de ritual, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros hacemos y que exponemos nuestro cuerpo y que activamos ciertas partes de nuestros sistemas sin contemplar las consecuencias y repercusiones que van directamente a nuestro inconsciente y que es el inconsciente pues al que al final manifiesta. Cuando una persona con intenciones menos generosas están presentes en un ritual, puede actuar como un imán para energías perturbadoras que se alinean con sus patrones de pensamiento. Esto puede generar tensiones inconscientes que afectan a los sistemas nervioso autónomo de aquellos que son más sensibles en los grupos. Uno puede sentir que algo no está bien, aunque en la superficie todo parezca tranquilo. El pulso se acelera, se comienza a sudar, la respiración se vuelve más intensa, la adrenalina fluye como en una situación típica de miedo. Este es un ejemplo de cómo algo imperceptible puede desencadenar una respuesta somática perceptible. El fenómeno del aumento de la temperatura corporal durante la actividad paranormal o oculta es intrigante y ha sido experimentado por muchas personas.
Este aumento de calor corporal puede ser atribuido a varios factores, incluyendo la activación del sistema nervioso autónomo, que puede aumentar el suministro de sangre al corazón y otros órganos durante la actividad psíquica. Si este fenómeno es causado por la propia mente subconsciente o por influencias externas durante las sesiones, todavía es objeto de debate. Es importante señalar que algunas personas también experimentan una marcada actividad endocrina después de participar en rituales mágicos. Aunque situaciones traumáticas o estresantes en la vida cotidiana pueden provocar respuestas similares, es fundamental reconocer que los traumas resultantes de la participación en rituales son responsabilidad del individuo. En última instancia, cada persona tiene la capacidad de decidir si participar en un rito o no, y debe hacerlo de acuerdo con sus propios deseos y límites personales, que normalmente no se toma conciencia de eso. No se reflexiona, no conocemos cuáles son nuestros alcances, no sabemos cuáles son nuestras limitaciones y sobre todo cuando andamos de grupo en grupo y andamos de ritual en ritual y andamos mezclando las energías y andamos con esta contaminación energética, ¿verdad? Todo esto es perturbador no solamente para la energía, sino también para la mente y también para nuestro cuerpo físico. Por eso es tan importante tomar conciencia de la responsabilidad que implica la asistencia y participación y uso de rituales. Es cierto que los efectos especiales en la práctica ritual, como las luces parpadeantes, la música estimulante, los ritmos hipnóticos, pueden representar un peligro potencial. Los ritmos regulares, que superan el ritmo natural del corazón humano, pueden tener un efecto hipnótico, mientras que las luces intermitentes pueden afectar el funcionamiento cerebral. En algunos casos, pueden llegar a desencadenar ataques epilépticos en personas susceptibles. Históricamente se sabe que los romanos utilizaban luces intermitentes para identificar a los epilépticos, ya que este tipo de estímulos puede desencadenar ataques en personas con epilepsia. Del mismo modo, las luces intermitentes de los vehículos de emergencia y otros contextos pueden tener un efecto similar en el funcionamiento cerebral, provocando ritmos alfa que pueden afectar la velocidad de respuesta de una persona, especialmente en situaciones de tráfico rápido. Por lo tanto, es importante tener en cuenta los posibles riesgos de utilizar efectos especiales en los rituales y considerar cuidadosamente cómo pueden afectar a la seguridad y la salud de los participantes, así como a su capacidad de respuesta en situaciones cotidianas. Aquí también me gustaría mencionar los famosos rituales de luna llena que se hacen también pues de manera muy irresponsable, en donde las personas que por lo regular dirigen este tipo de rituales ni siquiera son personas que lleven una formación, una iniciación, que se hayan preparado, que de alguna manera tengan experiencia en esto, sino que simplemente se proclaman terapeutas holísticos, se proclaman brujas, se proclaman sacerdotisas y etcétera, etcétera. Y la realidad es que todo esto pues genera una gran irresponsabilidad, pero además pone muy mal este tipo de prácticas porque pues tienen diferentes tipos de todo, ¿no? O sea, diferentes efectos. Desde incluso el que una persona haga un ritual y lo haga mal y no haya tenido supervisión y que a los días o a las semanas tengan efectos contradictorios, ¿no? Que surjan accidentes, que surjan situaciones que no son las que se esperaban y que pues realmente nadie haga nada, ¿verdad? Porque simplemente pues el ritual ya pasó y nadie lleva un seguimiento y nadie tiene una atención con las personas a las cuales se les está llevando como tal estos procesos. Es importante reconocer que ciertos estímulos como los efectos visuales y sonoros utilizados en los rituales también pueden representar riesgos para las personas que padecen condiciones médicas como la epilepsia y la migraña, que son sensibles a perturbaciones eléctricas y estímulos sensoriales.
Por lo tanto, es prudente evitar el uso de estos estímulos en prácticas mágicas o psíquicas, especialmente cuando se trabaja con estados de conciencia elevados y fenómenos ocultos. Sin embargo, es crucial equilibrar esta advertencia con el reconocimiento de los aspectos positivos y beneficiosos de los ritos que no están en discusión, los rituales que emplean ritmos suaves, música edificante, meditación, oración, pueden tener efectos positivos en la salud física y el bienestar espiritual de los participantes, y eso es algo que sí se ha notado. Además, los rituales que fomentan la activación del sistema nervioso parasimpático, la respiración diafragmática, el funcionamiento del hemisferio derecho del cerebro y estados alterados de conciencia controlados pueden ser muy beneficiosos para promover la tranquilidad, el equilibrio y la conexión con la naturaleza y el espíritu. Sin embargo, no por eso se debe de caer pues en irresponsabilidad, sino que debemos de saber que ya sea que si nosotros estamos efectuando rituales o estamos yendo a algún lugar donde se efectúan rituales, tenemos que ser muy responsables de lo que damos y de lo que estamos recibiendo también. Como recomendaciones finales que podemos darte en este video, sobre todo en estos tiempos en México, ya no es suficiente que alguien te presente un diploma o un título que acredite algún tipo de formación. Esto ya no representa una garantía porque vemos que hay gente que ostenta ser constelador y deja rituales abiertos, ostentan ser personas capacitadas en ciertas áreas y no llevan a cabo bien los protocolos, ostentan incluso ser psicólogos y no llevan una adecuada orientación psicológica hacia las personas, así que no hay una garantía como tal de un papel, pero sí te puedo dar algunas recomendaciones que te pueden servir a la hora de querer involucrarte en rituales. Como número uno, yo te recomiendo documentarte sobre el tipo de ceremonias o rituales a los cuales deseas participar y asistir, es decir, conoce Conoce de qué se trata, conoce de para qué sirve, conoce qué es lo que se hace, infórmate, ¿verdad? Y sobre todo para que también puedas saber si lo que estás recibiendo o lo que se está efectuando está apegado a lo que realmente es sobre el tipo de temática que te están promoviendo. Investiga el lugar y las personas dirigentes, quiénes son, cuántos años llevan en este rubro, qué tipo de cosas han hecho. Observan la congruencia entre lo que predican y lo que viven, porque es muy fácil ver, por ejemplo, personas que practican o predican un bienestar corporal y un bienestar mental y en realidad no lo viven, o sea, viven un desastre total, eh, por ejemplo, su cuerpo no refleja ese bienestar, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hablan de que no hay una congruencia con lo que se supone que se está llevando a cabo. Hay que tomar en cuenta que un ritual nos puede cambiar la vida para bien o para mal. Entonces, si soy una persona que se dedica constantemente a hacer rituales y los estoy haciendo bien, eso quiere decir que mi vida está teniendo un impacto positivo, que mi vida va a reflejar eso que yo estoy haciendo. Porque si mi vida no lo está reflejando, pues entonces quiere decir que no estoy haciendo bien esos rituales. Si no lo hago bien para mí, mucho menos lo voy a hacer bien para los demás. Valora la experiencia. Valora que hay gente que tenemos en organizaciones más de 20 años de experiencia y que hemos vivido todo tipo de situaciones en las cuales se nos ha permitido aprender y se nos ha permitido realmente saber qué es lo que estamos haciendo. Aunado a esto, asegúrate que las personas a cargo tengan los conocimientos que dicen tener. Observa y conecta con tu intuición, porque la intuición es la que te marca. La intuición que no tiene que ver con el miedo, porque muchas veces el miedo es otra cosa y se confunde con intuición. Pero si tu intuición la sabes escuchar y tu intuición te dice que ahí no es, hay que hacerle caso. No participes de nada que no te haga sentido y que no sientas seguro. ¿Sí? Un ritual no debe de proveerte un estrés anticipado. ¿Sí? No ingieras nada que no sepas con seguridad qué efectos puede provocarte. Recuerda que no todas las personas tenemos los mismos sistemas, o sea, no somos iguales. Entonces,
lo que a mí me puede hacer efecto de una manera, a otra persona le puede hacer efecto de otra manera. Eso incluso pasa hasta con la herbolaria, o sea, plantas que son benéficas pueden resultar tóxicas para las personas si incluso desconocen que esto les puede causar algún daño. Verifica que los especialistas sepan intervenir en crisis, porque si esto se da y estas situaciones se desencadenan a partir del ritual, hay que recibir asistencia, hay que recibir un seguimiento. Pregunta amablemente todo lo que necesites saber para informarte acerca de los rituales a los que piensas asistir. En rituales espirituales verifica que los encargados sean autoridades en la materia, porque ahora, por ejemplo, que están muy de moda las bodas espirituales, pues se convirtieron en bodas de kermés porque no son autoridades espirituales. No hay absolutamente nada, ninguna organización que reconozca que estas personas verdaderamente saben lo que están haciendo y que además esos rituales realmente se están llevando a cabo correctamente. Nada menos y nada más por mencionar los famosos hand fasting que ahora se hacen muy deliberadamente por personas ajenas al druidismo y ajenas a este tipo de religión y de tradición espiritual, desconocen que cuando una persona se une y esas personas en algún punto se quieren separar, no se van a poder separar. No se van a poder separar a menos que exista un acuerdo, una plática y un ritual para desvanecer ese vínculo que se hizo, ¿verdad? Y esas cosas, por lo regular, no se las dicen. Así que bueno, pues aquí te dejo esta información, espero que te sirva, espero que te sea de mucha utilidad y recuerda que en Neodruidismo México, Leusofía Internacional, tenemos muchísimas temáticas muy importantes para tu crecimiento y tu desarrollo espiritual.